vamos a ir por ahí. Y el ganador, además de ¿te acordás cómo se llama? ChatGPT. Bien, pero lo haces. Ahí va, exacto, perfecto. ¿Qué más? ¿Hay alguna más? Dale. Yo mientras les voy preguntando, ahí van entrando gente. Gracias por venir, gracias por interesarse por este tema. Copilot, Gemini, Designer. ¿Conocen algunas de estas? ¿No? ¿Sí? Les Page, muy bueno. Vieron que uno escucha y aparecen como varias todo el tiempo y uno dice, bueno, ¿de qué estamos hablando? Y además cada vez más empiezan a haber algunas inteligencias artificiales que empiezan como a conglomerar todo. Compramos una y de pronto te viene un paquete y te dice, bueno, gracias. A ver, ahora. Sí, ahí está. De pronto empiezan cada vez a monopolizarse más y a estar dentro de un circuito. Entonces, mi pregunta primera, además de todo lo que ya empezaron a experimentar, y como bien decías, ahora que tenemos Meta IA adentro de WhatsApp, es como que no podemos no usar inteligencia artificial. Pero, ¿saben qué es? Si tuvieran que escribir qué es una inteligencia artificial, ¿qué es? Una máquina. Bien. Automatizado, máquina. ¿Qué más? A ver, palabras que le vengan. Algoritmo. ¿Qué otra palabra le viene cuando uno dice inteligencia artificial? Muy interesante, ya empezamos a tener el verbo aprender y enseñar. ¿Cómo se usa? Algoritmo, base de datos, entrenamiento. ¿Y quién está detrás? ¿Saben quién está detrás de las inteligencias artificiales? Además de las empresas. Sí, muchos programadores, nosotros. Ahí va. También hardware y también otras inteligencias artificiales que entrenan inteligencias artificiales. ¿Sabían eso? Básicamente van a encontrar, si ustedes sacan, miren, hay miles de definiciones, pero siempre se repiten esto, ¿no? Mencionabas máquina, es una máquina, tiene diferentes funcionalidades, pero todas tratan de emular o simular a la inteligencia humana. Y esto es interesante, un primer punto. Esto no es nuevo, miren esto, en el 1966 ELISA, porque cuando ustedes piensan en inteligencia artificial, lo que nos pasa ahora a todas las personas que estamos pensando en la interacción, ¿no? En esto que se llama los modelos de lenguaje, y ya vamos a ver algunas otras, pero ustedes mencionaron para hacer imágenes y demás, pero ya existía en 1966 ELISA, que era la primera que tenía esta interacción, ¿no? Es decir, que no es algo nuevo. Y si buscamos en la historia de la tecnología, siempre estuvo presente el concepto de inteligencia artificial, si bien no estaba la tecnología digital como hoy la conocemos. Y me parece valioso porque en general siempre nos estamos como olvidando de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial. Y acá les hago un corte. Ustedes, cuando aprenden, ¿cuándo sienten que aprenden mejor? ¿Cuando miran algo en TikTok? ¿O cuando leen un libro de historia? Por ejemplo, no sé si conocen a esta TikToker, Luisina, que justamente cuenta sobre historia argentina y demás. ¿Cómo sienten ustedes que aprenden mejor? ¿Tienen idea? ¿Qué les queda mejor? Lo más corto. ¿Qué más? Lo más simple de entender. Que sea divertido también pasa. Perfecto, lo vamos a dejar ahí. ¿Cuántos de ustedes dedican tiempo a TikTok, pero también podemos decir en Instagram, porque acá hay muchos más usuarios de Instagram seguro que de TikTok? Muchas, ¿cuánto? Tiren un aprox. ¿Tres? ¿3 horas? ¿Más de 3 horas? ¿Cuánto más de 3 horas? Vamos al baño mirando TikTok, nos dormimos.
Entonces nos cuesta separar lo que estamos empezando a hacer con TikTok y lo que es trabajo de lo que es, hola, te capturo y te empiezo a mostrar cosas. ¿Saben que hay un nuevo concepto que tiene que ver? ¿Cuántas veces les pasó que iban a agarrar el celular para hacer algo y se olvidaron? Porque terminaron haciendo otra cosa. ¿Les pasó eso? Bueno, después les voy a decir cómo se llama. Pero bueno, en eso lo que más me preocupa hoy, que ustedes empiecen a preguntarse si están aprendiendo algo nuevo. O solo están recopilando datos, información que no tiene mucho sentido. Lo dejamos acá, después lo vamos a tratar de responder, pero sí quiero que empiecen a pensar en el aprendizaje y en las emociones. ¿Ustedes después de todas esas horas con el celular, se sienten mejor o peor? Peor. Me encanta. Acá el grupo joven. Bien, bien. Vamos a dejarlo ahí, pero sí quiero que nos llevemos esta frase, que es todo lo que hacemos con tecnología tiene un impacto, no es gratis, ¿no? Porque uno parece que solo paga datos y hasta ahí, pero tiene un impacto. Y en esto lo interesante es que impacta en cómo aprendemos. Hay un libro y hay un montón de libros. ¿Conocen este concepto que se llama hook? Que es gancho. ¿Lo conocen? Para quienes no lo conocen, ¿alguien le quiere contar de qué se trata? ¿Se arriesgan a decir que es hook? ¿A qué les suena? Mira, yo les digo una cosa. En mi época, que recién empezaban las selfies, se hacía la joven, todos estábamos así, ¿no? Como con una pose. Es más, ibas a cualquier lugar y tipo estabas así. Decís, ¿por qué? Claro, ¿por qué? ¿Qué le pasó? Después vino el palito y toda la ola, ¿no? Una sofisticación. Pero a mí lo que me pasa cada vez que veo TikTok o Instagram es que nos empezamos a parecer todos iguales. Porque la gente empieza, como nos pasaban las selfies, a hacer lo mismo. No sé si les pasa. Y eso significa esto, es el gancho. Recién el señor estaba contando la palabra algoritmo, o alguien dijo algoritmo, perfecto. El algoritmo lo que va cambiando todo el tiempo y va buscando es cómo te captura la atención. Y entonces de pronto entendemos cómo es y todos hacemos lo mismo. Fíjense que ahora empezó a ver que la gente empieza a acomodarse el pelo. Miren los TikTok de ahora, pero es porque TikTok empieza a llevar este otro gancho, que es cuando vos estás contando algo y parece que estás haciendo otra cosa. Entonces, hay teoría, hay libros, se enseña y se aprende a hacer esto. No es espontáneo, por más que veamos una influencer divina ahí que recién se levantó y parece como, mirá qué espontáneo. Y dentro de esto empezaron a pasar cosas con inteligencia artificial, las más importantes, por lo menos, quienes son del mundo más periodístico, es antes vos veías algo en un video y le creías. Ahora ya ni le podés creer a un video. Y acá hay otra pregunta que les voy a dejar picando. Cuando ustedes le piden algo a ChatGPT o a cualquier inteligencia artificial, ¿saben cuántos litros de agua el equivalente energético gasta? Se lo voy a tirar porque es un dato curioso, pero no tenemos esa conciencia porque no lo vemos. Pero básicamente son 5 litros de agua, la energía que nos lleva depurarla y demás, es lo mismo cuando nosotros estábamos a ChatGPT, Gemini o cualquiera y le pedimos algo. Entonces, todo lo que estamos haciendo tiene un impacto atrás, que no lo estamos viendo, o por lo menos en este momento no nos quieren mostrar esto que pasa. Escuchamos en algún momento las minas de criptomonedas, que estás minando cripto porque necesitas energía, no sé si les sonó. Busquen en algún momento Dallas, Estados Unidos, o Texas, Estados Unidos, donde están las granjas que proveen toda esta cantidad de información, porque como decía nuestro querido fotógrafo, se necesitan muchos datos. Y esos datos no están todos digitalizados. Y también empieza a ver esto, ¿no? Las deepfake, la carga cognitiva, la idea de la posverdad, y como bien dijo este grupo que no se sentía bien, hay algo vinculado al burnout, al sentirte quemado, y sobre todo esta carga cognitiva, ¿no? Terminás quemado. Y acá les hago una pregunta. ¿Ustedes le creen a la inteligencia artificial? No me mientan. ¿Le creen a la inteligencia artificial? Cortás y pegás, no discutís tanto, ¿o no? A veces sí, a veces no. Depende de la pregunta. Bueno, hay cosas que... ¿Cómo depende de?
Bueno, pero vuelvo a esta pregunta. Ahora, en este momento, me están diciendo todos, porque todos tenemos este sesgo de confirmación, de estar diciéndonos, claro, sí, no le creemos. Pero me encantaría que la próxima vez que utilicen una inteligencia artificial, se preguntan si lo que les está diciendo es real. Por supuesto, y lo mismo que nos pasaba en Wikipedia. Si alguien buscaba Wikipedia, cortabas y pegabas, y no te ibas a las fuentes primarias, gran error, gran. Se los digo porque trabajaba en Wikipedia. El 8 de marzo de este año, yo busqué una foto, estaba buscando fotos de mujeres latinoamericanas en tecnología, ¿no? Y dije, uy, no hay ninguna que sea, porque vieron que latinoamericano es como mucho, ¿no? La tecnología te pone fotos que vos decís, no somos esto, somos una mezcla. Y entonces busqué en una inteligencia artificial, que le pregunté a H, le dije, pásame vos que pagás, porque yo no pago mucho de las inteligencias artificiales, pásame esta que es de diseño, se lo escribí y me tiró esta foto. Y yo lo primero que hice, la miré y dije, buenísimo, listo, corto y pego. Pero después la miré 2 minutos y dije, ¿qué ven en esa foto? ¿Qué dijiste ahí? Miren los brazos, miren los dedos. Ah, si la mirás rápido no te das cuenta, pero si la mirás con detalle, esa no es una mano humana. Es más, a la inteligencia artificial le costaba representar a una mujer latinoamericana en tecnología, ¿no? Grave. Pero les cuento una cosa. Lo que pasaba, esto tiene un concepto. ¿Saben cómo se llama? Alucinación artificial. La inteligencia artificial está acostumbrada y entrenada a tener errores de sistema comunes que ya son propios del sistema, como nos pasa a las personas, que nos equivocamos. Pero la gravedad en esta inteligencia artificial básicamente es que las personas le creemos. De hecho, los datos están diciendo que las personas preferimos contratar una inteligencia artificial por sobre contratar a un humano porque creemos que la inteligencia artificial es más verídica, se equivoca menos. Así que llévense este concepto de alucinación artificial y empiecen a explorarlo, porque esto está todo el tiempo pasando con lo que hacemos en todas las cosas. ¿Y en qué nos impacta esto? Y le voy a poner un poquito de quinta a fondo. El año pasado empezó a pasar un montón de cosas. Nos vamos a quedar sin trabajo. De hecho, hay una página que se llama The Rest of the World, búsquenla, el resto del mundo, que lo que hace es poner todas las profesiones y cómo con la inteligencia artificial las profesiones están empezando a cambiar o, de hecho, están dejando de existir algunas profesiones. Y miren, sin inteligencia artificial, una tapa de una revista, contrataban a alguien para que haga todo esto, un equipo, fotógrafo, diseñador, bla, bla, todo esto le salía en 7 días $3.500 a los que contrataban a este equipo. Pero con inteligencia artificial podía durar un día, que ahora dura menos, porque esto fue, ni bien arrancó inteligencia artificial, y salía $140, ¿no? Y ustedes, esta es con inteligencia artificial, esta es sin inteligencia artificial. Probablemente les haya gustado más esta en algún punto, porque tiene más brillo, más colores. ¿Y por qué? Nos empieza a hablar como nuestro ojo se empezó a entrenar. Le vamos a creer más a esto. ¿Y esto? ¿Conocen estos casos? ¿Son personas reales? ¿Quién da más, quién da menos? Ahí un tímido, ya es que como que... ¿Quién dice que son personas reales? Bueno, difícil. Bueno, les quiero contar que ambas personas, esta como mucho cuerpo, mucha cosa, uno puede sospechar que bueno, ese cuerpo divino es difícil. Pero esta otra, después si ven los videos y demás, de hecho esta salió primero y esta mejoró un montón y es muchísimo más humana en sus formas y en cómo se representa. Son influencers que empezaron a meter en TikTok y en Instagram y la gente no se daba cuenta que eran inteligencias artificiales. Y de hecho les empezó a sacar el trabajo a muchas personas que son influencers. Ahí después si las quieren seguir, esta tiene 326.000 seguidores, esta ya tiene 2.5 millones. Encima hacen un juego ahí, como parece, no se sabe. En fin, y esta es una nota vieja, es del año pasado, de septiembre del año pasado. Contrataron al primer CEO
Le pusieron humanoide porque en realidad hicieron un robot, porque iba a ser muy chocante en una compañía directamente no ver a este jefe o jefa, pero en realidad es una inteligencia artificial con su robot. Y les quiero decir una cosa, lamentablemente la empresa empezó a mejorar. Y lamentablemente lo digo porque en realidad los humanos empezaron a tener más sesgos, empezaron a pensar que esta inteligencia artificial era más eficiente. De hecho, hay algo que se llama el feedback, cuando a vos te explican y te dicen, mirá, tenés que mejorar en esto otro y demás, las personas empezaban a querer que les diga el feedback porque iba a ser más concreto, más real. Ahora miren esto qué interesante, la gente no quiere que te felicite, pero no quiere que te diga las cosas negativas. Porque no nos gusta que una inteligencia artificial empiece a mostrarnos que es mejor. Pero después busquen este caso, vean por qué triunfó, porque también es un modelo de negocio donde es más fácil sistematizar y automatizar, que fue una de las primeras palabras que surgieron acá. Pero yo les traigo este pivote con algo que salió el año pasado, también viejo, pero digo viejo porque es hace unos meses nomás, ni siquiera llegamos a un año, donde empezaron a decir, bueno, ¿cuáles son las 10 habilidades que el mundo dice que con este mundo tan convulsionado, cambios y demás, no van a cambiar o necesitamos enfocar acá? Y ustedes acá están aprendiendo y enseñando. Por lo tanto, es algo muy interesante mirar. Y a mí me pareció interesante que la parte de tecnología es solamente una, que es la alfabetización digital, como quien dice, que es bien básico, lo que después si hacen doble clic y lo buscan está mucho más explicado. Pero las habilidades que más se requieren, o por lo menos las que se ponderan, tienen que ver más con la resiliencia, la flexibilidad, la motivación, la curiosidad. Todas habilidades que no podemos desarrollar si, como decían ustedes, uno se siente mal y está quemado. Y después empieza a ver esta cosa de la empatía, el liderazgo y demás. Yo les hago esta pregunta. Si ahora cambia el ranking, ¿no? Y a las personas nos van a evaluar por estas habilidades para el futuro del... A mí no me gusta decir trabajo, porque creo que las personas vamos a empezar a vivir más ocupaciones, ¿no? Vamos a ir haciendo ocupaciones y vamos a ir rotando. Algo que hacíamos ahora, después lo vamos a mezclar, como explicaba H en la charla anterior. ¿Dónde se aprenden? ¿Ustedes tienen idea dónde se aprenden esas habilidades que les pasé? En la interacción con otros, gracias Rocío, ahora vamos a ver. ¿Qué más? ¿Cuándo ustedes aplican el liderazgo o la curiosidad? ¿Ahí? ¿Qué dicen? ¿Alguien quiere arriesgar un poquito? Trabajando con un equipo, con humanos, ¿no? Y les hago otra pregunta. ¿Ustedes saben, corramos lo que dice la teoría, lo que dicen las escuelas, lo que dicen, ¿saben cómo aprenden ustedes mejor? ¿Cada uno de ustedes? ¿Tiene idea cómo aprende mejor? Pero en tu caso, ¿vos sabés cómo aprendes mejor? ¿Cómo? Viviendo. Viviendo lejos de la pantalla. Perfecto. ¿Cómo es tu nombre? Franco. Bueno, Franco tiene esto de la repetición, pero de la resignificación. ¿Alguien más tiene alguna forma que ustedes saben, yo si hago esto, estoy aprendiendo bien? O por ejemplo, hay gente que cuando camina, acá que tenemos paisajes tan lindos, y se pone un podcast, aprende mejor. ¿Ustedes saben cómo aprenden mejor? Métodos. Perfecto. ¿Y vos, tu método, lo tenés identificado? Espectacular. ¿Cómo es tu nombre?
Santiago, vos lo traducís y lo llevás a expresarlo en tu lenguaje. Me encanta, porque de ahí va un poquito el truquito que voy a contarle ahora. William Gleiser se dedicó a entender cómo las personas aprendemos mejor. Y esto es interesante, porque yo creo que el futuro va a tener mucho que ver con que cada persona individualmente entienda cómo aprende mejor. Y utilizar a la tecnología para requerirle eso, decirle a ChatGPT, armame un plan de trabajo con podcast nada más, o con videos, o con lo que para mí sea más útil. Y básicamente lo que dice es de cómo retenemos, esto es la capacidad de memoria y de aprendizaje cuando uno incorpora, y es el momento de lo entendí, el aha moment, dice que el 10% de lo que leemos lo retenemos, el 20% de lo que oímos, el 30% de lo que vemos, y empieza a crecer cuando empezamos a juntar dos sentidos. Fíjense qué interesante, de lo que vemos y oímos, de lo que discutimos, es muy importante este punto. El 70% cuando tenés que argumentar y debatir y decir, esta es mi idea, nos queda, vía aprendemos. Y miren, el 80% de lo que probamos, y acá voy a tomar lo que dijiste, Santiago, ¿era? De lo que enseñamos. Cuando tenemos que enseñar algo, nos esforzamos a utilizar nuevas maneras de explicarlo. Entonces, si quieren aprender algo fuertemente, no solamente tienen que enseñarlo, sino también, como bien decías, lo tenés que probar. Oscar, ¿no? Franco, ahí va, gracias. Lo tenés que probar y demás. Pero prueben la parte de cruzar formas de aprender y de debatir, de discutir. No es tan malo. Y acá voy a hacerles la pregunta que les volví a hacer al principio. ¿Las inteligencias artificiales aprenden? ¿Qué aprenden? ¿Y de quiénes aprenden? ¿Quién da más? ¿Qué dicen? De los usuarios. Y aprenden, o sea, ya damos por sentado que aprenden. Recopilan datos. Y observan ya. ¿Cómo es tu nombre? Constanza. ¿Algo más iban a decir? Claro, como que replican y hacen esta alucinación que decíamos, ¿no? Están muy entrenadas en mostrarte algo perfecto. No, bueno, no, hermoso concepto, ¿tu nombre? Yamila, se lo recopilás, ¿no? Como recopila, repite y emula. ¿Alguna vez les pasó que cuando están escribiendo los trata demasiado bien? Ahora les voy a contar por qué es eso. De hecho, tengo gente que le tiene un poco de miedo y le pide también por favor y empieza a ser como muy melosa la conversación, ¿no? Peor que con un humano, porque vos decís, cualquier momento cae Skynet, que no sé si vieron Terminator, entonces, claro, no sé, le voy a tratar bien por las dudas. Pero bueno, miren, yo le pedí el otro día a Meta IA que no le hacemos estas preguntas, pero vieron que hay una discusión muy profunda. Ahora vamos a ver un poco qué nos está pasando, pero de buenas a primeras, hace 2 semanas tenemos esto en nuestro celular y no lo pedimos. Y todos los verbos que dijeron ustedes, recopilar, juntar, emular, es lo que está pasando todo el tiempo. Y le pregunté, le dije, ¿y vos cómo aprendés? Y me hizo una respuesta políticamente correcta. Después debatan y challengeen, vean, porque a cada persona le responde de diferente manera. Y tira, en resumen, mi capacidad, bla, bla. Dice, y si tienes más preguntas sobre mi funcionamiento, no dudes en preguntar. Muy raro, yo estoy hablando con la gente de Meta, hay muchas cosas que a mí esto no me cierra. Pero les voy a hacer, hagamos un truquito. Saquen ahora sus celulares, tienen WhatsApp, ¿no? Tienen el bendito Meta IA, ¿no? Y pregúntenle qué es Educo. Pregúntenle qué es su Educo, así, simple. ¿Qué es Educo? Me van diciendo cuando les dan una respuesta y no vale ir a ver otra cosa, responder otra cosa, que siempre nos pasa, ¿no? Hay una divergencia. Acá hay wifi, ¿eh? A Soledad le dijo eso, una fundación, ¿no? Otra fundación. Tu institución educativa, perfecto. ¿Quién les da otra cosa? A ver, ¿quién quiere decir? ¿Cómo?
Verbo educar, hermoso, a ver. Una empresa de educación, ¿qué más? Una ONG. Plataforma de aprendizaje, ¿y a ustedes? Un error de escritura. Te dijo, es tu problema, querida. Fíjate, si la información no está bien, es tu problema. Bueno, miren esto, vamos a dejar un segundito ahí. ¿Cómo? Yo como estaba viniendo para acá, miren lo que hizo. A mí me tiró la posta. Y justo estaba con una amiga que vive en provincia de Buenos Aires, le dije, che, a ver, prueba esto. Y le pasó lo mismo que nos pasó acá. Como tiene otros datos, que no dice que te los está usando, te da la respuesta que vos querés escuchar, básicamente. Pero miren esto, a mí sí me tiró. Y es más, me puso Comodoro de Rivadavia y me hizo todo un show de Educo. A nadie le respondió esto. Pero eso es porque estaba usando mis datos. Yo estaba en Buenos Aires y estaba utilizando mis datos. Ahí está. Entonces, ¿cómo? No, porque eso le puse al principio. Claro. Perfecto. No, pero tenés razón. Yo en realidad antes había hecho la otra y justo capturé esto, pero porque empecé a desagregarlo. Pero, por eso, porque de mí tenía... Pero ¿saben por qué? Porque nos está cruzando los datos de que estamos acá. Pero también tiene este sesgo. A ver. Claro, y te vio que estás hace días traficando información sobre esto. Entonces, miren esto, qué interesante lo que nos acaba de pasar. La IA en algún punto está todo el tiempo. ¿Vieron que el loguito se mueve? ¿Saben que eso está prohibido? ¿Saben por qué está prohibido? En el mundo del diseño de UX, que es la experiencia de usuario, cuando algo se mueve, los humanos tendemos a buscarlo. Y eso está en contra de lo que se llama las leyes de consumidor. Pues yo te estoy diciendo, vení, vení. Si estuviera estático, es más, yo creo que ni lo ves. Como se mueve, te provoca. Y nuestro hardware, nuestro cerebro y nuestra forma de funcionar no evolucionó a este tiempo. Entonces lo que está haciendo es no siendo transparente en cómo te está tentando, seduciendo. Lo mismo que cuando les empieza a hablar de una manera. Y lo mismo cuando les da respuestas que ustedes quieren escuchar. Porque todas las respuestas que fueron diferentes es porque tomó palabras que a ustedes les llamarían la atención por algo. Entonces no me digas que no usas mis datos, no me digas que esto es gratis. Empecemos a decir que nosotras, las personas ahora, somos una usina de datos todo el tiempo. Entonces, importantísimo, ¿qué le vamos a dar y qué le vamos a pedir? ¿Sí? Y cuando estén en grupo, traten de hacer este juego para empezar a correr la inteligencia artificial con este sesgo que tenemos de que es perfecta, lo que me dice está ok. Miren lo que pasó acá. Hermoso, todos tenían respuestas diferentes. Imagínense con algo más profundo, porque hoy estamos en Educo, pero si vos querés decir, les doy un ejemplo clave de automedicación. Tengo 40 de fiebre, grados de fiebre, o me acabo de romper un dedo, cosas más que la gente suele preguntar, ¿no? ¿Qué nos da cambio? ¿No? A mí me gusta esta pregunta. Después les voy a dejar, porque la marca Dove, ¿vieron la marca Dove de jabones? Empezó hace unos meses a hacer una campaña que se llama Dove Code, de código. Porque tiene este dato. Para el 2025, es decir, en 3, 4 meses, no es tanto, el 95% de las cosas que van a estar en Internet, digo cosas, contenidos, imágenes, videos, no van a ser creados por personas, sino que van a ser creados por inteligencias artificiales. Y esto tiene un impacto tremendo en conceptos tan grosos como la belleza. Y usted me va a decir, ¿por qué tiene que ver la belleza? Bueno, acá no le voy a poder dar play a esto, pero después búsquenlo, estos son videos. ¿Cómo? Modifica. Y la autopercepción nuestra, este es un video de una chica que
empieza a ver todo lo de redes, empieza a sentirse menos, porque obviamente, además, imagínense cuando tengamos imágenes donde va a ser inalcanzable. Si ya antes con los filtros éramos inalcanzables, cuando nuestro cuerpo y representación de la humanidad sea totalmente artificial. Y yo les voy a traer este concepto de belleza porque usted me va a decir, ¿qué tiene que ver la belleza con todo? No, en una plataforma, y para mí es muy interesante pensar que las pantallas son espejos aumentados. Las personas nos reflejamos todo el tiempo, para bien o para mal, y se refleja de manera exponencial. Lo que empezamos a ver en todo esto es que nos empieza a impactar en la salud mental. ¿Alguna vez, quiénes tienen TikTok acá? A ver, levanten la mano. Casi todos tienen TikTok. ¿Leyeron cuando se lo fueron a descargar las condiciones, lo que decían? ¿Nadie? Las condiciones cuando te lo descargaste. De nada. Pero yo les voy a decir una cosa. TikTok en una cosa ya tiene mejores abogados. Entonces lo que dice es, esta plataforma, dependiendo de tu predisposición a la adicción, puede generar hábitos de adicción. Y eso trae aparejado un montón de otras patologías, un montón de enfermedades que hoy no las tenemos, y entre ellas lo que ustedes decían de sentirnos mal. Sentirnos mal no es, está diseñado. Ahora les voy a contar por qué está diseñado. Yo después jugué un poco con Meta IA. Métanse y pregúntenle cosas más fuertes, por ejemplo, y a mí me pasa mucho que trabajo con adolescentes, ustedes saben, a veces se nos cruza por la idea de no sentirte bien, de sentirte triste o de que te hicieron bullying. Le hacen esas preguntas y lo que hace Meta es responderte, ah, buenísimo, bueno, entiendo, busca ayuda profesional y te trae todos lugares de México y de Estados Unidos. Pero, querido, vivo en Argentina, si ya acá no me cruzás los datos, no me geolocalizás. Y es más, te vende aplicaciones de salud mental. Entonces, jueguen un poquito más, porque ustedes son consumidores informados, pero hay gente que esto no lo ve. Y hay gente que va a ser todavía más joven en cuanto al uso y va a creer que esto es lo que es real. Y entonces, yo les quiero decir una cosa, no está mal. Yo sé que vivimos en Argentina, que es difícil todo, que Latinoamérica, pero las aplicaciones celulares y la tecnología y la inteligencia artificial per se están diseñados para, ¿se acuerdan que hablamos del concepto de gancho? ¿Sí? Hay una palabra que usamos mucho, yo trabajo mucho en lugares donde se diseña tecnología, que se llama engagement. ¿Cuánto tiempo voy a tener de la persona? Y lo que a mí me miden como éxito es si yo te tengo a vos capturándote 4 horas sentado frente a la pantalla. El problema es que para que sea exitoso el engagement se basa en cómo las personas procesamos información. ¿Qué nos pasa? Y más allá de todo, las personas naturalmente, por un tema de supervivencia, tendemos a tener más pensamientos negativos que positivos. Y el 95% surgen de forma automática, no es lo primero que pensamos, no es que decimos, ay, qué lindo el mundo, me encanta. Lo primero que decimos es, no, esto está re mal porque necesitamos sobrevivir, tiene que salir lo que se llama el cerebro reptiliano. En base a esto, es que todo lo que consumimos está diseñado para generarnos cada vez más esto, porque te va atrayendo y te va diciendo, yo te entiendo, yo te escucho y te voy a mostrar que tenés razón. Y entonces, para ir cerrando, para mí es importante que cuando hablemos de inteligencia artificial, empecemos a hablar de esto. Antes de pensar en aprender, empecemos a hablar de autoestima. Porque si hay algo que no está pudiendo hackear, es cuando ves gente que está parada y que dice, yo pago esto, yo sé que esto no es conmigo. Y la autoestima no es menor. En la escuela no nos enseña mucho la autoestima y tenemos que enfocar mucho más ahí. Si a mí me preguntan cuáles son las habilidades del futuro, lo primero que les voy a decir es, enfócate en tu autoestima. Básicamente tiene que ver con entender las capacidades y tener menos temor a tener experiencias y a equivocarte. Porque vos sabés de qué sos bueno o qué sos malo, o en qué te desarrollás o cómo aprendes más o mejor. Y entonces, si alguien te dice algo, no es algo que te va a impactar o mover, ¿vieron? Es como siempre decimos, el junco, ¿no? Si vos estás ahí, el viento no te va a tirar, te va a doblar, pero no te va a tirar.
Entonces, entender un poco quiénes somos y quiénes queremos ser y cómo proyectamos esto es parte de recablearnos. Y voy a ir un poquito más rápido con este punto. La inteligencia artificial, querramos o no, ya está entre nosotros y está en la escuela. Sí. Tal cual. Bueno, lo que decía la compañera, ¿cómo es tu nombre? Soledad, lo que nos traía Soledad es este desafío de que en un aula tenés a alguien que está aprendiendo lo mismo y que te tira toda la información directa, se lo saca de encima y no es lo mismo que procesarla, debatirla, cuestionarla. Y en esto, bueno, conectado, ustedes, todas las personas acá sabemos muy bien esta frase, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Cuántas veces hemos aprobado y no aprendido? Miles. Dicho tenemos esa frase, bueno que ya lo escupí todo porque ahora no lo tengo que aplicar más o pasé esta materia y no la tengo que ver nunca más a esta materia y me la borro. Parecería como si fuéramos una CPU que borramos, ¿no? Esto ya estaba, ya lo sabemos y demás, pero miren esto. La tecnología hoy por hoy no es algo nuevo queriendo entrar al mundo educativo. Les puse los años porque estas fueron las primeras tecnologías que se incluyeron pensando en que existía este campo de la tecnología educativa, como decía Soledad. Esta es la máquina de enseñar, se llama así, y fíjense que lo que buscaba era la personalización. Los estudiantes iban respondiendo algo muy básico de preguntas sí o no, o multiple choice, y te iba dando el ritmo de cada estudiante, ¿no? 1957. Y bueno, después viene la famosa tortuguita. Yo soy una persona adulta y he estudiado con la tortuguita, que era darle indicaciones y comandos a una tortuga que después le ponías play y la tortuga hacía lo que vos le pedías, ¿no? Entonces, ahí era un poco el pensamiento lógico y demás. Este es un ejemplo, no sé si llegan a ver el chiste. El chiste básicamente dice, todo el mundo sabrá que esto no lo ha escrito una persona. Y dice, ¿por qué? No hace falta de ortografía y dice cosas coherentes. Pero podemos hackear esto, ¿no? No es algo, de alguna manera, hoy por hoy a este nivel. ¿Saben qué es un prompt? ¿Escucharon este término de prompt? Promptear, a ver, ¿qué es promptear? Perfecto. Exacto. Un pedido, como dice Rocío, es un pedido, es una forma de pedirle y es un idioma nuevo que el año pasado empezó a aparecer. De hecho, si ustedes miran cursos cortos, qué sé yo, hay muchos de la ingeniería del prompting. Venía a aprender a promptear. Y en realidad, un poco lo dijeron ambos, tiene que ver con la interacción, cómo conversamos con esta inteligencia artificial, qué le pedimos. Acá está en inglés, pero básicamente es lo que mencionaste. El concepto de prompting tiene que ver con justamente como el propósito, el rol que le pedís que tenga. Ponete en los zapatos de o representá a una persona de tantos años que haga tal y tal cosa. Parámetros, audiencia, formatos, objetivos. Entonces, como que todo esto el año pasado era, si querés ser el futuro del futuro, metete a hacer esto. Que en realidad básicamente es que, como a mí me hizo acordar mucho a mi profesora de lengua y literatura, que ella siempre nos hacía hacer análisis sintáctico, que es bastante odiado por el mundo, pero cuando vos haces análisis sintáctico, trabajás mucho de esto, ¿no? En la forma de razonar, objeto directo. ¿Pero qué quiere decir objeto directo? Si sos vos o si es el otro, o cómo se trabaja. Entonces emula todo el tiempo esto que significa cómo vamos a conversar. Entonces, hay un punto para encontrar ahí ese punto intermedio, que es la inteligencia artificial va a ser una aliada en la inteligencia humana si le damos propósito. Y para eso
a mí me gusta pensar, y cuando digo una mirada adolescente valiosa, es recuperar también nuestra mirada adolescente, por más que como yo tengo 40. Cuando sos adolescente, ¿qué te pasa? ¿Ves qué está roto en la Matrix, como solemos decir? Y es más, no solo ves, esto está mal, esto hay que cambiarlo, sino que tenés la energía y las ganas y el empuje para ir a decir, lo voy a romper todo, hay que cambiarlo. Entonces, para mí, la mirada adolescente es la que tenemos que reactivar ahora. Esta es la que le tenemos que poner play, porque cuestiona todo. A veces demasiado, ¿no? El sistema, las cosas y las profes dicen sí, bueno. Y hay un punto también, que es ese sentido de justicia que tiene quien es adolescente, porque querés que el mundo sea justo, porque querés que sea equitativo, porque querés que la cosa cambie. Entonces, el sentido de justicia tiene que ver con hackear a la inteligencia artificial. Le podemos pedir cosas diferentes, podemos hacer que vaya a lugares diferentes, pero para eso tenemos que primero preguntarnos que si este grupo está acá haciendo este experimento, todas las personas que están afuera, ¿y qué implica estar afuera? ¿Es mejor, peor, más o menos? Entonces, para mí, y acá retomo algo que dijiste vos, Rocío, la escuela de base es privilegiada por esto. La universidad, pongámosle el lugar educativo que querramos, el terciario, es el único lugar hoy físico donde vamos a aprender con personas diferentes, nos gusten o no, son diferentes. Y lo diferente nos va a hacer pensar diferente. ¿Se acuerdan este punto que yo les decía que cuando debatís aprendés más? Es más, cuando decís, uy, mirá a esta persona que no me entiende en esto, aprovechalo, ahí estás aprendiendo más. Y sobre todo vamos a tener que lidiar y comunicar y colaborar, nos guste o no nos guste. Eso no pasa en el mundo de las redes sociales. El mundo de las redes sociales se va segmentando y se va haciendo cada vez más grupos, casi les diría sectarios, donde vos solamente ves al que piensa igual que vos. Y después tenés una inteligencia artificial que te habla como vos querés escuchar. Últimas cositas preocupantes y para poner este espíritu adolescente en acción. Argentina no le fue bien en los pedidos legales para que saquemos Meta IA de nuestros celulares. Y Europa ya no tiene más Meta IA. ¿Saben por qué? Porque empezó a regular, y ahora se las voy a mostrar, la primera ley de inteligencia artificial. Y esto no es menor, porque empieza a tensar con otras cosas que pasa en los gobiernos. Yo ahora vivo, como les contaba, soy chubutense, muy orgullosamente, pero vivo en Buenos Aires. En Buenos Aires salieron a decir, vamos a regular los celulares. ¿No? Volvimos como hace 10 años atrás y no se pueden usar más celulares. Entonces, lo que está pasando, y no solo en Buenos Aires, sino en el mundo, es que como no sabemos cómo regular esto, o no podemos pedirle a las grandes empresas que esto lo regulen, lo prohibimos. ¿Y qué pasa cuando prohibimos algo? No usamos más. Les voy a hacer una pregunta nada que ver con todo, pero todo que ver con todo. Si el día de mañana ustedes no van a tener más una entrevista de trabajo, si el día de mañana se habla mucho de lo que se llama huella digital, ¿no? Que es que yo puedo ver lo que vos estás haciendo y básicamente veo tu perfil, veo que hiciste en TikTok, veo que hiciste y digo, bueno, sí, tiene estas ideas, no sé si me gusta tanto. Pero eso es una pavada frente a lo que les voy a contar que está pasando ahora. Lo que está pasando ahora es, ¿quiénes acá usan Zoom o usaron Zoom? Todo el mundo. Bueno, Zoom, así como en el 2020, en la pandemia, dijo, soy tan buena empresa que te voy a dejar que uses todo esto gratis. Lo que estaba haciendo cada vez que aprobamos, que sí, que bueno, que me grabes y demás, es que estaba generando muchos datos de, por ejemplo, cuántas ventanas tenemos abiertas, si estamos prestando o no atención en la clase, si estamos chateando con otra gente. Si la mirada, porque de hecho estaba tomando datos sobre nuestros ojos, imaginen solo a un nivel exponencial, estaba enfocada cuando la profesora o el profesor estaba enseñando. Y después lo que empezó a hacer con todos esos algoritmos es vendérselos a otras empresas. ¿Por qué? Porque a mí me interesa saber si, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, no sé, alguno de ustedes tiene capacidad de aprendizaje. Porque si vos no tenés capacidad de aprendizaje, si vos no me estás prestando atención a mí, no lo vas a hacer en un trabajo, menos cuando yo te voy a dar una orden. Entonces, Zoom empezó a vender por atrás, porque todos estos son los famosos metadatos,
este tipo de soluciones tecnológicas. Y por otro lado, incluso a las universidades, si vos pagás algo tan chiquitito como $100 más, si sos una universidad es un número, no es nada, te empieza a dar, por ejemplo, a mí me pasa, termino de dar una clase y me da un reporte. Y me dice cada persona cuánto tiempo estuvo realmente engaged o no, con datos que son muy sensibles. Porque yo a veces tengo estudiantes que tienen hijos, entonces apagan la cámara porque vino la hijita a pedirle no sé qué cosa. A mí misma me pasa. Ahora eso empieza a bajar la métrica. Y te dice, esta persona rindió menos. Y lo hace automáticamente cuando cierro la clase. Ley de Inteligencia Artificial Unión Europea en realidad entra en vigencia en el 2026, en 2 años, pero ya empezó algunas cosas a regular. Y Europa va a tener otro tipo de mindset y capacidades y posibilidades que nosotros. Porque miren, los sistemas que prohibieron, en principio tienen que ver con la caracterización biométrica, por ejemplo, creencias políticas, religiosas, bla, bla. Extracción no dirigida de imágenes faciales de Internet a imágenes para crear base de datos de reconocimiento facial. Esto que le digo, cuánto tiempo estás fijando la mirada, cuánto tiempo te estás dispersando. El reconocimiento de emociones, porque otra de las cosas que me hace a mí Zoom ahora, ¿vieron que ustedes pueden poner reacciones? Traduce las reacciones como emociones, pero además las empuja para que vos pongas esas emociones. Y la puntuación social basada en el comportamiento, ¿no? Social. Esto lo prohibieron, o sea que ya tenemos un continente que está yendo diferente al resto del mundo. Para que cada persona empecemos a exigirlo un poquito, ¿no? Entonces, los contras de la tecnología, empezamos a hablar de este tiempo de la ludopatía, no sé si lo escucharon, pero es un grave caso que nos está afectando, los sesgos, la salud mental. A mí, ¿se acuerdan? Hay un término que se llama FOMO, que está conectado con este que se llama nomofobia. ¿Alguna vez les pasó que no tuvieron el celular un rato y que sienten que les está faltando algo? Seamos sinceros, o sea, nos pasa, a mí me pasa. Es como que estoy perdí un dedo, no sé. Y en realidad está conectado, es el miedo irracional de estar sin teléfono móvil. Me pasó recién en el avión, dije, no tengo internet. Son 2 horas y media, no me voy a morir. El miedo a perderse de algo, empezás incluso a transpirar, como si tuvieras... Hay un estudio que se llama el Life Phone Learning, que busca cómo la gente está aprendiendo y aprendiendo sus emociones. El miedo a quedar obsoleto, cuando apareció la inteligencia artificial a los humanos, nos está pasando esto. Pensamos que además estamos fuera de juego todo el tiempo, que somos descartables. Y ahora aparece otro, que es el miedo a la opinión de los demás. Voy a postear esto, ¿qué van a pensar? ¿Me van a poner likes? ¿No me van a poner likes? Entonces, los contras es todo esto que nos afecta en el día a día y en un espacio digital en el que dejamos de ser nosotros, en el que nos vendieron venía a ser vos y en el que nos estamos forzando todo el tiempo a entrar en sus reglas del juego. Por supuesto hay un montón de pros de la tecnología, no digo que no. Pensar en esto que decía el colega, ya cerramos, de hacer algo corto, divertido, pensar en esto que sí nos sirve, en ver videos en vez de explicar un concepto difícil a través de videos, encontrar otras formas de interpretar, crear un lenguaje que sea viral. Y yo creo que también esto, el valor del humano, indefectiblemente nos lleva al valor del humano. Voy a ir cerrando con algunos ejemplos de algo que se llama IA for Good, es decir, inteligencia artificial para el bien. Busquen, indaguen de qué se trata, pero está buenísimo porque empiezan a haber soluciones creadas por personas e inteligencias artificiales. Por ejemplo, hace poco salió, con todo lo que pasó en Venezuela, como ser periodista es muy difícil, apareció una inteligencia artificial que emula a una periodista persona, pero que no es una persona real. Y de esa forma pueden contar datos, dar información y demás. Es decir, que si queremos y le damos un propósito, tiene sentidos y soluciones a los problemas del mundo. Pero para eso yo quisiera que se lleve este término, que es el de la tecnodiversidad. ¿Se acuerdan que hablábamos mucho de todos somos iguales en este entorno? Sus voces son importantes y ser diferentes es valiosísimo. Empiecen a empujarlo, a encontrar sus propias voces, a posicionarlo, y acá juega de nuevo la autoestima.
básicamente esto, el futuro es ahora. Y aprender o no es una decisión que implica más que información. Implica que ustedes se posicionen en un lugar de cambio y de estrategia y de propósito. Principalmente porque ustedes como adolescentes, con ese espíritu de adolescente que hablábamos, tienen que serlo más que nunca, que no les digan no ser jóvenes pasó de moda, tienen que proponerlo diferente. Y para mí, de nuevo, hay que jugar con ampliar esta idea de la autoestima y de la ambición. La ambición tiene que ser entendida no como una palabra negativa, sino con la propia visión de ustedes. La persona que tiene ambición está viendo una visión, pero es única, es de ustedes, de nadie más. A mí me gusta mucho Drucker porque dice la mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Estamos escuchando, yo les traje un montón de datos del futuro, pero en realidad es crearlo. Y creo que ustedes y nosotros hoy tenemos una oportunidad única de hacerlo, pero tenemos que tomar el guante. Así que les agradezco muchísimo porque en este espacio ya pensamos diferentes, intercambiamos diferente. De ahora en más, hagan esto todo el tiempo en sus casas, en sus escuelas, con sus grupos. Saquen Meta AI y challengeenlo, muestren que se puede hacer algo y propónganle hacer algo diferente. Pídanle soluciones. ¿Cómo hago para cambiar este problema? ¿Cómo puedo resolver esto otro? ¿Cómo hago para que la gente se entere más de otras cosas que están accesibles? Así que les agradezco profundamente por la escucha activa, la participación. Nos podemos seguir y para mí es un gran honor estar acá y de nuevo sé que no es fácil a esta altura del día, estamos todos cansados, así que gracias por quedarse ahí y ser parte de este espacio. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Melina. Muchísimas gracias a todos ustedes.